Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, William. Sí, señor. Muy bueno, niños, muy bueno su editorial. Maravilloso. Con niños pobremente educados, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Y cuál es la justicia que hablan? Justicia social. Justicia social. Sí. Con niños que no tienen acceso a la educación, comparados con niños de los colegios privados que tienen acceso a una educación bastante competitiva en el mundo internacional. Sí, como lo que propone John Harold Suárez, doctor. Usted sabe lo Sin que educación no hay ni justicia ni paz. No hay nada, ni desarrollo económico de mar. Tampoco. Ni desarrollo económico. El esfuerzo gigantesco que tiene que hacer un muchacho por su propia cuenta para tratar de remontar esa diferencia monstruosa que lo separa de los niños que recibieron educación adecuada. Y de eso no habla FECODE. ¿Cómo va a hablar FECODE? Para que le pregunten, bueno, ¿y cómo va el bilingüismo entre los profesores de Colombia? No tiene ni idea de hablar inglés ninguno de ellos. ¿Y entonces qué transmiten? Y ayer nos dieron el dato. El 95% del saber en estos momentos está en idioma inglés. Eso es imperialismo, eso es lo que ustedes quieran. El mundo se puso de acuerdo y resolvió que la ciencia, la tecnología, el saber se hace en inglés. ¿Qué hacemos ante eso? Sí, pero hay algo todavía peor. Muchos jóvenes que sí hacen el esfuerzo, sus familias, de educarlos, después se tienen que enfrentar a un mercado laboral que no les ofrece oportunidades, ¿no? Como es lo que está ocurriendo en Colombia en estos momentos. O sea que lo miremos por donde lo miremos, la situación no es nada optimista. No es nada optimista, pero Montserrat, la base, el comienzo. Sí, pero por lo menos pueden competir en otros mercados. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Por lo menos que tengan acceso a la educación. Si no es para competir en el mercado colombiano, que es lo ideal, por lo menos para ir a otros mercados. Totalmente de acuerdo. Sí, eso es cierto, porque Petro, por ejemplo, habla mucho de educación, pero él quiere un país como Venezuela. Entonces, en Venezuela, a pesar de que la educación era gratuita, pues la gente salía y no tenía nada que hacer. Entonces, el desarrollo económico no sirve para nada. Petro dice que pasa de 4 billones el rubro que se destina a educación en el año a 14 billones de pesos. Lo que pasa es que no dice de dónde, ni cómo, ni cuándo. O sea, él simplemente dice eso y ya. Y la gente dice, ay, qué bonito. Bueno, este gobierno redujo las partidas en tecnología y ciencia y educación, ¿es cierto? Ciencia y educación, o sea que no es un buen ejemplo, ¿no? Acabó con la ciencia y la educación. Y los deportes, ¿cómo le parece? Santísima. ¿Cómo le parece? Que es educación, perdóneme, pero fundamental, sí. Pero Montserrat, fundamental. Un niño necesita el deporte para aprender absolutamente, para todo. Tenacidad, orden, respeto al adversario, compañía con el compañero del equipo. El deporte es lo más formativo que puede haber. Y resulta que en los colegios oficiales no hay deporte, resulta que a los niños los educan son las ollas del microtráfico. No puede ser. No. Y seguimos hablando de tonterías. No. Y Óscar Iván Zuluaga hace semejante propuesta para convertir la educación colombiana competitiva y se le roban las elecciones por este señor que tiene que mostrar estos resultados de las pruebas saber, donde ahí está toda la miseria de la educación colombiana. Qué tristeza. Bueno, doctor Londoño. María Fernanda Cabal. Pues María Fernanda Cabal, otra vez muy polémica como siempre, ella y muy graciosa, que a mí se me hace que ella tiene muy buen sentido del humor, ha creado unos premios. Entonces habla de los premios al mamerto del año. Y dentro de esos premios pues tiene varias categorías y cómo les parece que en una de esas categorías sale el absolutamente precioso. Escuchen lo que dice ella. Absolutamente precioso. Por ejemplo, tiene sus candidatos. ¿Quiénes encajan en esos mamertos pseudointelectuales, en esta categoría? Para usted, sus postulados. Yo creo que Fajardo. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y por qué Fajardo? Fajardo es remamertazo. ¿En serio? Pero a mí no me parece. Totalmente. Bueno, Antioquia la mejor educada, pero esto como no es con eslogan, esto no es con palabras. No es con Google.
Esto es haciendo las cosas. Díganos, a mí me da una compasión cuando salen, es que les vamos a dar tabletas y van a tener acceso a Internet como en los países más desarrollados del mundo. Abran la tableta, ábranla donde dice ciencia, matemáticas. Y dice el niño, pero ¿y si esta vaina está en inglés y no sé ni una palabra, entonces qué hago? Oiga, doctor Fernando, cierre la tableta. Tabletas repartió este gobierno, en mi departamento, en el Guaviare, hubo tabletas, muy adentro, de hecho, en unos municipios y unos corregimientos donde no llega la luz siquiera. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, los niños con las tabletas, pero sin Internet, de harto. ¿Cómo le parece? Tabletas como las que repartían en la Federación Nacional de Cafeteros, un señor que tenía mucho parecido con Cándido María Lechugo, que un personaje de Joy Tú, de doña Margarita del Carpio, y que pues un señor de Popayán que dirigió a la Federación de Cafeteros y le dio fue por repartir tabletas en los cafetales y la gente allá con el canasto y una tableta en la mano. Yo decía, Dios mío bendito, ¿esto qué es? Ay, Santísima Virgen, doctor Londoño, pero sigamos porque es bueno llenar esto de anécdotas porque la situación todos los días se nos complica más. La Corte Suprema protege los derechos de los periodistas. Me gustaría mucho que el doctor Londoño se refiriera a fondo sobre el tema. Bueno, es que salió una sentencia que obligaba a los periodistas a revelar las fuentes de donde habían sacado una noticia. Entonces, la reacción de la prensa fue, pues, fulminante e inmediata, y un magistrado de la Corte se anticipó a decir que eso era una barbaridad. Pues ahora salió la sentencia diciendo que efectivamente eso es una barbaridad y que los periodistas no tienen que revelar las fuentes. De manera que usted da una noticia, señor. Una fuente bien informada me dijo lo siguiente. Diga quién. No le digo quién. Y se acabó. Sí, es justo, ¿no? Pero también hay que leer un poquito más allá, ¿no? Y es que los magistrados no se atreven con la prensa, ¿no? Ahí sí no son capaces de atacarla como atacan a otros personajes, ¿no? Lo cual me parece justo. No voy a decir que no, porque además me parece que esa decisión es muy correcta, pero es indudable el poder que tiene la prensa en Colombia, ¿no? Sí, pero es que... De hecho, nos enteramos de muchas cosas antes por la prensa que por los propios magistrados, ¿o no? Claro, pero es que además estaban locos, porque es que obligar a los medios a que revelen la fuente es acabar con el periodismo investigativo, porque entonces ¿quién va a decir algo? ¿Quién va a contar algo? Si lo van a obligar, si lo van a sacar y van a decir que fue él el que lo contó. Bueno, William, me perdona que le interrumpa para decirle que mañana, a partir de las 6:30 de la mañana, estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Tema: elecciones y los ataques judiciales en época electoral. ¿A qué hora, doctor? Porque esto es otro hacker. A partir de las 6:30 de la mañana, Álvaro Uribe Vélez estará en la hora de la verdad. Estará con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Los títulos y doctorado falsos de Petro. El periodista Melquisedec Torres, alumno de esta casa periodística, se formó aquí. Recuerdo que la primera emisión de la Hora de la Verdad estuvo también con la compañía, contamos con la compañía de Melquisedec Torres, un periodista agudo, inteligentísimo, gran redactor. Y el periodista Melquisedec Torres asegura a través de unos artículos de prensa muy comentados que los 3 títulos falsos de Gustavo Petro son idénticos a él, que el señor Petro había mentido sobre sus títulos académicos, el de doctorado, el de PhD, magíster y especialización. O sea que no tiene nada de eso. Pues eso dice Melquisedec, y Melquisedec es un profesional de la investigación política en Colombia, como quiera que se formó en esta escuela de periodismo que es la Hora de la Verdad. Bueno, pero qué discusión tan sencilla de resolver. ¿Sí? A mí me dicen, ¿usted eso no es doctor en Derecho? Pues yo saco mi diploma y lo muestro. Claro. Y está en latín y dice Doctoris Scientiae Juridici. ¿Sí? Bueno. Lo muestro, pero pues es cosa de un minuto. O usted tiene economía, aquí están mis certificados de la Universidad Javeriana, de mis estudios, de mis preparatorios, de lo que estudié en economía. Eso sí que es sencillo.
Sí, señor. Entonces, ¿por qué la controversia? Como la controversia de Santos, es que yo soy no sé qué, y lo dice y lo repite. Muestre el diplomita. Muestre el diplomita y se acabó el discurso, se acabó el debate. Jorge Avizambra hizo la investigación en los Estados Unidos y encontró que el señor pasaba por ahí en bus, o yo no sé, o en buseta, y que eso asumía que había estado en las universidades de las que habla. No, pero de ahí en muy corto tiempo se fue para Londres. Sí, señor. Y entonces, estuvo en Londres años viviendo por cuenta de los cafeteros de Colombia. No conoce un palo de caturra, no lo ha visto en la vida, no sabe qué es eso. No sabe a qué huele un montañero en el momento en que está recolectando la cosecha de café, porque no se mojó en una sesión de recolección de café que, imagínese usted, en octubre por los lados de Caldas, eso es agua Dios misericordia. Sí, ¿a qué huele un montañero? Con una ruana o con un poncho tratando de cubrirse de la lluvia y recogiendo café. Santos no tiene ni idea de eso. Y entonces habla la London School of Economics. Muéstreme el diploma, muéstrelo. Todos los que han tratado de averiguar se dan contra un muro, no hay diploma. Pero bueno, lo mismo le pasa a Petro. En fin, aquí todo el mundo falsifica la verdad. Sí, señor. Mientras tanto, la Corte acepta nueva incapacidad al magistrado Gustavo Malo. ¿Hasta cuándo, no? Bueno. ¿Y por qué se la aceptan si ya vamos 0-4? Desde noviembre se supone que debe haberse resuelto el tema del doctor Gustavo Malo. Y no ha sido posible, realmente, porque cada vez que se presenta a la corte llega con dolor de cabeza, con dolor de pierna, con dolor de espalda, y ahora con trastornos emocionales. Ahora su problema es psiquiátrico. Ahora sí fue. Sí, esta vez le dieron una incapacidad por 20 días. Siempre es por 20 días y la posponen, 20 días siempre. Lo que usted pregunta, Ademar, es por qué son tan comprensivos con el magistrado Malo, ¿verdad? ¿Será que el magistrado... Yo lo pregunto, porque esa solidaridad, ¿sí? Yo lo pregunto de otra manera, no es solidaridad, es miedo. Es miedo. Porque los magistrados dicen, ¿y si este hombre se sienta y se pone a hablar ahí, qué hacemos? Sí, puede cantar mucho, ¿no? Sí, es que esta ya es la cuarta incapacidad. En todos los años en los que estuvo de magistrado nunca tuvo que declararse incapaz, ni hablar de dolor de estómago, ni de dolor de cabeza, ni de trastorno emocional. Ahora sí, y la Corte lo tolera. ¿Por qué? ¿De qué tiene miedo la Corte Suprema de Justicia con el señor Malo? ¿Qué es lo que el señor Malo puede decir? A propósito de la Corte, ayer se escuchó versión del senador Bernardo Ñoño Elías, el ex senador del partido de la U, el partido del presidente Santos, ante la Corte Suprema de Justicia, y habló del tema precisamente de Odebrecht y cómo ingresaron dineros a campañas políticas. Iba en calidad de testigo en el caso del proceso que se lleva contra Álvaro Ashton del Partido Liberal, y pues allí simplemente dijo que él no sabía que Álvaro Ashton tuviera que ver con el famoso grupo del bulldozer, ¿se acuerda, doctor Fernando? Que el año pasado conocimos a través de los medios de comunicación, pero anticipó que él tendrá que dar cuenta de 10, 12 o 14 congresistas que recibieron dineros de Odebrecht para sus campañas. Y también mencionó nuevamente al señor Otto Bula, quien, recuerden ustedes, con Roberto Prieto transaron dineros para la campaña de Juan Manuel Santos a la reelección, pero no pasa nada. Roberto Prieto, que está íntimo amigo de la persona que casi le cuesta la vida de la desazón y de la ira y de la angustia a su papá Luis Prieto Campo, cuando lo encontró falsificando documentos y robando en el Banco del Estado. Cuando usted nos contó eso ayer, por Dios. Bueno, muy bien, eso ya lo conté, ¿para qué lo repetir? Claro. Mis agradecimientos al doctor José Jaime Uzcategui, perseguido político de este régimen corrupto, al coronel John Marulanda, quien por su participación en la barbería fue excelente, la de ambos, lo mismo que de ese magistral, extraordinario médico oncólogo, el doctor Carlos Castro, el papá de Santiago José. Fue formidable la faena de las barberías que se hicieron con ellos. Y
y a uno le encanta poder decir que héroes de la patria como John Marulanda también tienen derecho a hablarle duro a la guerrilla en el Congreso de la República. Y José Jaime Uzcategui tiene derecho a la revancha, porque después de 18 años de no tener a su papá a su lado, ahora no podrá votar por él, pero sí podrá defenderlo. Mientras los guerrilleros están ya con el papá curules. no podrá votar por él. Sí, así señor. Me emociono tanto yo que... Sí. Es al revés. Perdone, es al revés. Impulsos. Y Carlos Castro, pues que eso fue una delicia. Bueno. Véanla y califiquen. Y al doctor Uzcategui tratamos de tenerlo hoy, no pudimos. Uno comprende que en estas épocas de campaña a veces no es fácil conseguir a los candidatos al Senado y a la Cámara. Pero pues esperamos que venga oportunidad pronta para que nos cuente, entre otras, cómo fue el asalto que le hicieron a la sede. Exactamente. A José Jaime Uzcategui. Sí, lo asaltaron y lo amenazaron y le destruyeron la sede y aquí no pasó nada. Porque aquí no pasa nada cuando la víctima es del Centro Democrático. Ay, María. Bueno, hablemos de los colmos. Primer colmo. Gobierno congela negociaciones mientras los helenos mantengan sus actos terroristas. Por la paz, Monse, por la paz. ¿Cómo te parece, Monse? ¿Cómo te parece? O sea, pero ¿qué es congelar, presidenta? A ver, explíqueme. Congelar es parar solo un poquito, quieto, congelado el ejército, pero eso ya está desde hace tiempo, ¿o no? Eso sí, mientras lo matan, sí. Sí, pues eso es lo que dice Santos, pero recuerden que mandó a Cepeda a Ecuador a hablar con el ELN, por debajo de cuerda. ¿Sí? Que luego se supo el chisme. Claro. Sí, ¿cómo es ese congelamiento, no? Sí. ¿Cómo irá la investigación del fiscal de La Plata, los bienes, las fortunas enormes que tienen las FARC en el Ecuador? Porque ya vino la primera noticia, ¿no? Es que tengo no sé cuántos. 30.000 archivos con Yo creo con que información. 30.000. Bueno, en fin, una cosa pues absurda y lo tengo todo y aquí se lo entrego al fiscal del Ecuador. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. ¿Qué sabe la Fiscalía de Colombia que nos pueda contar sobre la riqueza enorme que tienen las FARC en el Ecuador? Que pues, si nos hablaran desde Suiza... ¿Será que esa platica que entró por el Putumayo que denunciamos esta mañana viene del Ecuador o qué? Centavitos. Son chavitos. 600 millones de pesos y 800 millones de pesos. Eso en kilos de cocaína, mejor dicho. Eso no vale nada. El otro colmo, doctor Londoño. Dice un señor que tiene nombre de tarjeta de crédito, un señor que se llama Bruce McMaster, que el populismo en algunas campañas lo preocupa mucho. Sí, se viene a enterar ahora, William, sí. Sí, eso es gravísimo. Sí. Entonces, sí, pide reunión con los empresarios, ¿sí? Y el populismo de Petro. del gobierno del que él participó y al que le sigue recibiendo órdenes, ¿no le preocupa? Y que incentivó, ¿sí? Porque eran amigos de Petro. Claro. Amigos. Y entonces ese gobierno arruinó la industria colombiana, la destruyó, lo que quedaba de industria colombiana, nos hizo perder años de evolución, años de investigación, años de desarrollo industrial. Oiga. El señor Bruce McMaster es el gran culpable de lo que le está pasando a la industria en Colombia, porque no tuvo el coraje, no tuvo los pantalones de decirle al gobierno que tenía que cambiar la política industrial. Pero ahora cuando habla, ¿usted cree que habla de verdad por iniciativa propia o presionado por los empresarios? Presionado Obviamente por los empresarios, Monse, porque es que lo que dice Bruce McMaster es que los empresarios lo han llamado alarmados por las campañas políticas y específicamente por una, la de Gustavo Petro. Claro. Sí, señores, la de Gustavo Petro. Entonces Bruce McMaster no tiene otra salida que decir, vea, aquí vamos a ver si logramos esto para que la gente tenga claridad. A mí me gustaría que se hiciera un foro político programado por la ANDI para que participe el candidato presidencial Gustavo Petro y así aclare algunas dudas que tienen los empresarios que están muy preocupados, porque se habla de plata, pero no se dice de dónde la van a sacar. A ver, pero Bruce McMaster no era alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos, claro, quien le agradeció a Gustavo Petro su ayuda decisiva para obtener la victoria por ahí en está el 2014. Por ahí está la grabación de Gustavo Petro. Es que es lo mismo. La política es dinámica. Claro. Bruce McMaster no era pues funcionario de Santos. No estaba al lado de Santos. Sí, ese es el tema. Ese es el personaje que los empresarios recibieron como representante de los empresarios. Al sátrapa,
haciéndole el elogio a su camarada. Dentro de los progresistas, por supuesto, que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Gracias porque nos apoyaron con vehemencia, con pasión en esta segunda vuelta y fueron decisivos para el triunfo. Bueno, y cuando Santos decía eso, Bruce Master estaba allá al ladito de él. Pues claro. Sí, consejero de la presidencia de la República, sí, y entonces ahora descubre que ese amigo decisivo para el triunfo, Gustavo Petro, es un peligro para sus asociados los industriales. Vea pues, si se demoró 7 años para hacer ese descubrimiento. Sí, los empresarios callados, luego se van a arrepentir. La letra con hambre no entra. Me enseñó mi mamá. Mi mamá era maestra y me decía, mijo, la letra con hambre no entra. Y ahora la ministra de Educación dice, no habrá más dinero para restaurantes escolares. Esto no lo entiende nadie, este país. No, porque resulta que el que entregaban se lo robaban todo. Sí, claro. Otra noticia es que en las cuentas faltan 500.000 millones de pesos. De la platica que había para darle desayuno a los niños, un refrigerio a los niños, no aparecen 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Y lo dice el contador general de la República, que no le cuadran las cuentas y que le faltan 500.000 millones de pesos. ¿Y dónde están? Vaya, averigüe. La letra con hambre no entra. ¿Cuáles de los amigos de Santos se robaron la plata de la comida de los niños? Sí, pues a uno ponerse los mismos que se quedaron con el SENA, los mismos que se quedaron con el ICBF, los mismos por allá en Córdoba que hoy están en la picota. Bueno, los mismos. ¿Sí? Bueno. Los hijos de Sahagún, qué dolor. Y William, vamos a tener un invitado muy especial, Álvaro Hernán Prada, candidato a la Cámara de Representantes, departamento del Huila. Bueno. En un minuto, y hablábamos con ustedes al oído.